¿qué tal amigos? Estas son las noticias de Mundo X. Recuerda darle a me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido. Comenzamos. Culpables, los 3 hombres acusados del asesinato de un bichote de apodo Pitusa. El mismo bichote que también era investigado por otros crímenes. En una decisión contundente, 3 individuos fueron hallados culpables por el asesinato de Jonathan López Merced, a quien apodaban como Pitusa, un conocido bichote de la zona sur de Puerto Rico, ejecutado el 4 de noviembre del año 2022, mientras esperaba en la fila de un servicarro en Lajas. El bichote Pitusa, la víctima, no era un ciudadano cualquiera. Para esa fecha ya enfrentaba casos federales por narcotráfico y, según informes policíacos, también era investigado por un asesinato en la zona sur de la isla. De hecho, su nombre apareció vinculado a múltiples delitos violentos relacionados con el control de punto de drogas. Uno de los acusados por este crimen fue Carlos Alberto Velázquez Vázquez, a quien apodaban como Carlitos Menor, de 26 años, y quien era señalado como líder de otra organización poderosa que controlaba puntos en Peñuelas, Yauco y Guánica. En enero del 2023, él y otros 4 individuos fueron acusados formalmente por el asesinato de López Merced, alias Pitusa. En una vuelta inesperada, Carlitos Menor fue herido de bala en mayo del 2024, mientras esperaba en el patio de su casa en Ponce, justo cuando se estaba preparando para enfrentar un juicio por el asesinato de Pitusa. Según las autoridades, ese atentado pudo estar relacionado a ajustes de cuenta dentro del bajo mundo. El veredicto de culpabilidad contra los 3 involucrados marca el cierre de un capítulo sangriento vinculado al narcotráfico en el sur de Puerto Rico. Los convictos ahora enfrentan cadena perpetua y más de 40 años adicionales por violaciones a la ley de armas. Este caso confirma una realidad cruda en el mundo del crimen. La muerte y la justicia caminan de la mano, y hasta quienes alguna vez sembraron el terror en las calles pueden terminar siendo víctimas de su propio entorno. Tanto que afana uno cuando está en la calle para llegar a la cima, y automáticamente te conviertes en víctimas de los demás. Mira cómo estos asesinaron al Pitusa cuando ya estaba en su mejor momento. Era un bichote, viviéndose la película. Y vinieron estos y ¡pum! Y le dieron. Eso es lo que la juventud no quiere ver. Que siempre vas a ser una víctima tarde o temprano. Se sigue investigando el caso. Arrestan a una de las más buscadas. Recuerden que en Puerto Rico hasta las babies maleantean. Una de las más buscadas por la policía fue arrestada en Caguas y se trata de Lorraine Marie Ramos Rodríguez, de apenas 27 años y natural de Aguas Buenas. Según las autoridades, esta joven figura en la lista de los 10 más buscados en el área policíaca de Caguas, tras protagonizar un violento incidente el 2 de agosto del año 2024, cuando desde un vehículo en marcha disparó contra una persona, hiriéndola en la cadera. Los hechos ocurrieron en la carretera PR1, cerca de la gasolinera, en el barrio Beatriz de Caguas. Agentes de la División de Arrestos Especiales la capturaron en un condominio del mismo municipio. Contra Ramos Rodríguez pesaba una orden de arresto con una fianza de $180,000. La fémina fue llevada ante la jueza Vanessa Rosó en el Tribunal de Caguas, donde no pudo prestar la fianza, siendo ingresada de inmediato en el complejo correccional de Bayamón. Increíble. Hasta las mujeres andan fogoneando aquí. Bueno, amiguita, con solo 27 años te chavaste tu vida. Y ese récord, aparte de los años que te van a dar, ahora ese récord estará dañado mientras vida tengas. Radican cargos a joven por violencia doméstica y amenazas con un arma en Carolina. Un joven de 28 años que fue identificado con el nombre de Edison Morales
fue acusado formalmente de violencia doméstica y violaciones a la ley de armas en un caso que ha estremecido a la comunidad de Canóvanas. Según la investigación realizada por agentes de la División de Violencia Doméstica del CIC de Carolina, el pasado 10 de mayo de este año, Morales agredió con el puño en el rostro a una mujer de 29 años y además la amenazó de muerte a ella y a sus hijos. La víctima también denunció haber recibido llamadas con palabras ofensivas dirigidas hacia su hijo. El caso fue consultado con la Fiscalía de la Unidad Especializada y le radicaron cargos por maltrato y maltrato mediante amenaza, en violación a la Ley 54, portación ilegal de armas, artículo 6.05, y disparar o apuntar arma de fuego, artículo 6.14. El juez Rey Carlos de León Colón del Tribunal de Carolina encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $91,000, la misma que no fue prestada, quedando Morales ingresado y siendo fichado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. A ver qué tan guapito eres ahora en la cárcel con los hombres, porque con las mujeres eres tremendo león. Se sigue investigando el caso. No habrá un momento en que no te llore. Madre se desahoga luego del asesinato de su hijo en Corozal. Dolor, rabia y luto es lo que se vive en Corozal tras el asesinato de Roberto Carlos Ortiz Matos, a quien todos conocían como Pescado, de 42 años, quien fue baleado en un bar de la zona. Su madre, Mirta Matos, rompió en silencio y desbordó su alma diciendo: no habrá quien me lo quite por el resto de mi vida. Esa persona que lo mató no sabe cuánto sufrimiento me ha causado. Dios me tiene agarrada para mantenerme de pie. Antes del entierro, confesó no saber cómo enfrentaría ese momento y dejó claro: solo una madre que ama a sus hijos entiende este dolor. Roberto Carlos, hijo de mi alma, hoy te lloro a gritos, mañana en silencio, pero siempre te lloraré. Su hija, María Angelis Ortiz Santiago, también expresó el sufrimiento. Mi corazón duele tanto, ojalá nunca pasen por algo así. Mientras tanto, Marian Santiago Rivera, madre de María Angelis y expareja del fallecido, aclaró públicamente, dijo que durante todo el fin de semana estaba en la competencia de su hija y que hay cámaras que confirman su versión. Bajo el cielo todo se sabe, sentenció. El cuerpo de Roberto Carlos fue velado en la funeraria Hernández de Corozal y sepultado en el cementerio Nuevo Municipal. Es para que vean todo el daño que causan y todo el dolor y sufrimiento que causan estos títeres con un solo clic, con un solo apretón de gatillo. Miren todo lo que pasa. Por eso es que tenemos que pensar. Es una pena. Se sigue investigando el caso. Allanamiento en Aguadilla. Ocupan marihuana en un vehículo Toyota Yaris. Las autoridades realizaron un allanamiento en la zona de Aguadilla, logrando el hallazgo de sustancias controladas dentro de un vehículo. En horas de la tarde del lunes, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes están adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos de Aguadilla, ejecutaron una orden de registro y allanamiento autorizada por la fiscal Heisha González del Toro y juramentada por el juez Orlando Aviles Santiago. La intervención se llevó a cabo sobre un Toyota Yaris blanco del año 2019, donde encontraron lo siguiente: 4 moñas de marihuana, una bolsa 5x5 con picadura de marihuana, 7 pastillas color amarillo, 2 cigarrillos con marihuana en su interior, parafernalia, $4 en efectivo y una cartera de hombro negra marca Náutica. La evidencia fue entregada a la División de Drogas y Narcóticos de Aguadilla, donde las pruebas de campo arrojaron positivo a marihuana. El operativo estuvo dirigido por el agente Eric Mercado, supervisado por el sargento Juan Pérez y el teniente Edgar Valle Cortés de la unidad policial. Se sigue investigando el caso. Motociclista muere luego de estrellarse contra un restaurante en Santurce.
Una tragedia sacudió las calles de Santurce en la madrugada de este martes. Un motociclista perdió la vida al chocar violentamente contra la pared del restaurante Pomarosa, ubicado en la marginal Valdoriotti de Castro, en dirección de San Juan hacia Carolina. Según la policía, el conductor iba a exceso de velocidad en una motora Honda CRF 450 roja del año 2019, cuando perdió el control del manubrio e impactó de lleno la estructura de hormigón del establecimiento. El hombre, que hasta el momento de esta nota no había sido identificado, murió en el acto a causa de las heridas provocadas por el impacto. La División de Patrullas de Carreteras de San Juan quedó a cargo de la investigación. Tanto que se lo decimos a estos jóvenes. Señores, la velocidad es emocionante, es verdad, pero también limita las posibilidades de supervivencia si acontece cualquier situación. Mira a ese joven cómo chocó a alta velocidad con un restaurante. Dios mío, es una pena, pero tenemos que coger conciencia. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.